Buenas tardes con todos, profesor, compañeros. Nosotros somos del grupo 2 de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les presentaremos un análisis sobre la evolución del desempleo en el Perú entre los años 2000 y 2020. El desempleo es un indicador clave para entender la salud económica de un país. Y en estas 2 décadas, Perú vivió diversos eventos como la crisis financiera del 2008, cambios políticos, reformas estructurales y la pandemia del COVID-19, que afectaron directamente el mercado laboral. Bueno, como siguiente tenemos la parte de los objetivos. Los principales objetivos de nuestra investigación fueron analizar la evolución del desempleo en el Perú del 2000 al 2020, identificar los factores económicos, políticos y sociales que influyeron en esta evolución, evaluar las políticas implementadas y su impacto, realizar un análisis estadístico de la tasa de desempleo y por último, proponer recomendaciones para mejorar la estabilidad laboral. Bien, entre nuestros hallazgos más importantes vimos que el desempleo bajó progresivamente entre el 2004 y el 2013, gracias al crecimiento económico sostenido y la inversión extranjera. Sin embargo, factores como la crisis global del 2008 y la pandemia del 2020 causaron aumentos importantes en la tasa de desempleo, afectando sobre todo a los jóvenes y trabajadores informales. Bien, esto sería todo de mi parte. Doy pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Continuando con la historia, el Perú sufrió distintas crisis económicas antes del año 2000. En los 80 sufrió una de las peores, ¿no? Que se caracterizaba por la hiperinflación, por la recesión y la crisis profunda política. En los 90 hubo un aumento de una tasa de inflación que superó el 7000%, y también esto afectó severamente la estabilidad económica y produjo una contracción del mercado formal. En consecuencia, el desempleo se disparó y el empleo informal fue como que la última o la única, perdón, opción viable para la población. Añadiendo a esto, durante el gobierno de Alberto Fujimori también se hizo una serie de políticas para reestructurar económicamente el país, porque también se tenía que controlar la inflación. Esas políticas lograron reducir la inflación y también a su mismo tiempo hubo muchos despidos en el sector público y privado, y esto hizo aumentar el desempleo en un corto plazo. A medida que, poco a poco, a medida que las medidas macroeconómicas mejoraron a finales de los 90, hubo un aumento gradual del empleo formal, pero también el problema del empleo informal persistió hasta, hasta la actualidad. En cuanto a la evolución, desarrollo y cambios fundamentales del 2000 al 2020, del 2000 al 2013 hubo un aumento de la inversión extranjera y estabilidad macroeconómica. La tasa del empleo disminuyó de un 8,5% a un 6% en el 2013. La expansión de la construcción y de los servicios creó más empleo, pero más del 70% de la población estaba informalmente ocupada. Esto seguía siendo un problema. En el 2008, la tasa de desempleo no sufrió un golpe drástico debido a las reservas acumuladas del Banco Central y tuvo una sólida macroeconomía del país, pero hubo un estancamiento de los empleos formales. Del 2014 al 2019, la tasa de desempleo estuvo más o menos estable, aunque se mostró un ligero o un leve incremento en el impacto de la desaceleración económica mundial.
El trabajo informal, a pesar de todos estos cambios, siguió ocupando un lugar dentro de la economía. En el 2020 se desarrolló la pandemia por COVID-19 y esto sí tuvo un impacto, ¿no?, sin precedentes en el empleo, porque se suspendió la actividad económica, se cerró temporalmente muchas empresas de casi todos los sectores y hubo una crisis que superó un 15%. Además, la crisis sanitaria vulneró el mercado laboral peruano y hubo una alta dependencia del empleo informal y escasa capacidad de reacción ante las crisis económicas. Bien, en esta parte de la exposición voy a presentar los datos más relevantes sobre cómo ha evolucionado el desempleo y la informalidad en el Perú, bien, entre los años 2000 y 2020. Estos indicadores reflejarán, ¿no?, las oportunidades reales que han tenido los peruanos en las últimas 2 décadas. Comenzando por la tasa de desempleo, el- se encontraba en el año 2000 con un porcentaje de 8,5. Bien, gracias al crecimiento económico impulsado por las importaciones, estabilidad macroeconómica e inversión extranjera. La cifra fue bajando de forma gradual hasta alcanzar el 6% en el 2013. Sin embargo, a partir de ahí la mejora se frenó. En el 2020, con la llegada de la pandemia, el desempleo se disparó, superó el 15% y, bueno, debido principalmente al cierre temporal de empresas, negocios, restricciones sanitarias que existían en el tiempo, la paralización de sectores, ya sea el comercio, servicio, turismo y, bueno, ya que esos son grandes generadores de empleo. Ahora, en la gráfica se muestra lo siguiente. La informalidad, ¿no? ¿Cómo evoluciona la informalidad? Bien, en cuanto a la informalidad, este ha sido uno de los problemas más constantes del mercado laboral. En el 2015, más del 73% de los trabajadores con empleos eran informales, ¿no? En el 2020 bajó ligeramente a un 68,4%, pero eso sigue representando a más, ¿no?, de 7 millones de personas sin acceso a beneficios, ya sea como un seguro, pensiones, vacaciones, utilidades, etcétera. Con esto se demuestra que aunque la economía creció, el empleo formal no creció al mismo tiempo, al mismo ritmo. Y muchas empresas pequeñas no lograron adaptarse a los costos y trámites que implica, ¿no?, con ser formales. En las comparaciones claves, cuando analizamos los distintos momentos, podemos ver que hay una relación clara entre el ciclo económico y el desempleo. En los años de bonanza, que fue en el 2000 a 2013, la tasa de desempleo bajó, pero en la crisis, como en el año 2008 o 2020, aumentó rápidamente, ¿no? Lo preocupante de esto es que independientemente de si la economía crece o se contrae, la informalidad se mantiene alta. Eso nos demuestra que el problema es estructural y que no basta con crecer, ¿no? También se necesita crear condiciones para que el crecimiento sea continuo, ¿no?, y genere empleo digno y formal. Bueno, en la participación del sector informal en el PBI, tenemos que en el año 2007 el sector informal aportó el 19% del PBI y se concentró el 61% en la empleabilidad. Esto significa que durante el periodo de crecimiento fue en el año 2004 a 2012. El desempleo estaba en una tendencia a la baja. Y por otro lado, durante los tiempos de recesión, como en el año 2020, del año 2008 a 2020, la economía sufre un golpe afectando también la empleabilidad. Sobre el impacto de la inversión extranjera directa. El Perú tiene un mayor ingreso de flujos de inversión extranjera directa, que es el IED. Tenemos que los principales inversionistas tenemos como Reino Unido, que ocupa el 34%. También tenemos España, el 17,5%, Chile,
el 12% y Países Bajos el 5,9% y otros. En las actividades comerciales que invierten tenemos la minería, que es el 23,3%, las comunicaciones, el 20,4%, las finanzas, también como energías e industrias y otros. Pero en la actualidad, lo que en cifras, ahorita en la que es inversión extranjera directa, tuvo una decaída del año 2019 por el COVID, el cual afectó a varios países a nivel mundial y también al Perú. En el caso del Perú, eh, tuvo una disminución del 67% respecto del año anterior, que el año fue el 2019, dejando así la estadística hasta el año 2020.